Hola, muy buenas tardes. Imaginémonos que uno dedica su vida a formar personas, a inculcar valores, principios, y después entrando uno en la dinámica de participar dentro de esa experiencia formativa a una organización de cooperativa de ahorro y crédito, te dicen que tu experiencia no vale. Eh, que hay otros elementos que tienen que ser tomados en cuenta, que ya tu formación no es lo relevante ni lo importante, sino que tienes que prácticamente volver a formarte para poder optar por un puesto en un órgano de dirección en una cooperativa. ¿Qué haríamos ahí? Es importante recordar que el movimiento cooperativo en Costa Rica tiene sus inicios alrededor de los años 50, cuando la primera cooperativa que se conformó fue Cope Victoria. Después de ahí, el movimiento empezó a hacerse cada vez mucho más fuerte y hacia los años 60, principios de los años 70, surgen las primeras cooperativas de ahorro y crédito que principalmente vienen a respaldar a un sector en la población, que en aquel momento obedecía a una clase media, que iba haciéndose cada vez más fuerte y era la clase media de aquellas personas que se habían formado en la docencia. Entonces, acordémonos también que al ser una clase media, pues no tenían todas esas facilidades para acceder a créditos, por ejemplo, principalmente para lo que era vivienda. Entonces empiezan a surgir esas primeras cooperativas de ahorro y crédito, donde quienes eran los socios o quienes estaban aportando el capital principal eran precisamente los docentes y principalmente aquellos que estaban trabajando en el Ministerio de Educación Pública. Entonces ahí surgen esas primeras cooperativas de ahorro y crédito, donde estas personas docentes integraban los órganos de dirección, los órganos de administración, que precisamente en las cooperativas, el órgano principal, el de administración central, aparte de obviamente, esos puestos gerenciales son precisamente lo que hoy conocemos como el Consejo de Administración, que vendría a ser como la Junta Directiva. Nada más en el movimiento cooperativo se llaman consejos de administración. Entonces, ese cuerpo docente, con la formación que han tenido durante todos estos años, podía formar parte de ese Consejo de Administración de estas cooperativas que ya tienen alrededor de 50 o más años. ¿Qué pasa ahora con esto? Es importante entonces considerar que desde que Costa Rica ingresa a la OCDE, aproximadamente en el 2021, surgen una serie de normativas que vienen a regular precisamente la parte de gobierno corporativo en las entidades financieras. Y aunado a esto también las situaciones de mala administración de algunas entidades financieras, pues han generado algunos cambios en estas normativas SUGEF, principalmente con ASIF, que generan la normativa 1522 y la 416. La 416 va orientada al reglamento de gobierno corporativo y es aquí en donde empiezan a darse esos cambios que es importante que veamos ahora, y la normativa 1522 que viene a regular la parte de gobierno corporativo y la parte de la evaluación, ¿verdad? Que llevan, y también la parte de la idoneidad. Entonces, vemos cómo las dos normas vienen a jugar un papel importantísimo en la forma en que ahora se van a gestionar y se van a administrar esas cooperativas de ahorro y crédito. Si nos vamos a los efectos positivos que tienen estas normas, es que vienen a fortalecer la parte de la gobernanza, ¿verdad? Asimismo, también asegura, ¿verdad?, que haya un buen conocimiento técnico en la parte financiera de riesgos, proyectos, etcétera. Podemos ver unas gráficas que nos vienen a ejemplificar algunos aspectos que es importante que podamos tomar en cuenta. Por ejemplo, en esta primera gráfica podemos ver para el requisito mínimo académico para postularse a cargos directivos, vemos que de la muestra estudiada, el 85% considera que el bachillerato universitario es el requisito mínimo para
formar parte de un órgano social en una cooperativa. El 15% considera que es la licenciatura. Pero aquí sí es importante aclarar que en las cooperativas, para los órganos sociales, sí es importante contar con el bachillerato universitario, pero no así para los puestos del Consejo de Administración, que es el órgano superior. Para este nivel sí se requiere el nivel de licenciatura. En esta siguiente gráfica, en relación con los cambios de los requisitos de la idoneidad profesional, que precisamente nos está exigiendo estos cambios en la normativa 416 y 1522, vemos que el 90% considera que estos cambios que nos exige la norma efectivamente está cambiando los requisitos, ¿verdad? Un 10% no conoce el término, no está de acuerdo ni en desacuerdo. Eso es importante mencionarlo, pero sí es evidente, ¿verdad?, que estas reformas sí vienen a hacer cambios importantes dentro de la composición de estos órganos directivos. En esta otra gráfica podemos ver también otra variable interesante que se refiere a la elevación de los estándares de idoneidad. Ante esta pregunta, vemos cómo el 90% está de acuerdo en que estas reformas elevan el estándar, ¿verdad? Y un 10% considera que no. Entonces, efectivamente, las normativas vienen a exigir algo que no está mal tampoco, una elevación en los estándares de idoneidad. Aquí podemos ver otra gráfica que es muy interesante, porque aquí vemos los efectos que ha tenido esta normativa precisamente en la limitación que los profesionales en educación pueden tener para optar por estos puestos directivos. Vemos que un 80% dice estar totalmente de acuerdo en que, en que estas reformas elevan ese nivel y por tanto limitan la participación de los educadores. Tenemos un 10% que no está de acuerdo ni en desacuerdo, y el otro 10% dice solamente estar de acuerdo. Aquí tenemos otra variable interesante, y en esta gráfica podemos ver si los profesionales en educación tienen las competencias para poder formar parte de estos cuerpos directivos. Y encontramos que un 80% considera estar totalmente de acuerdo en que sí se tienen esas competencias, y un 20% considera estar de acuerdo con que estos profesionales en educación tienen esas competencias para poder integrar los cuerpos directivos, por ende también el Consejo de Administración. Y esta última gráfica tiene un gran impacto en este estudio, porque nos indica cómo se afectaría el interés de estos profesionales en educación en seguir participando en las cooperativas de cara a los cambios que se han generado con estas normativas 416 y 1522. Un 80% considera que sí, que eso afectaría la permanencia, versus un 20% que considera que no sabe si esto realmente impacta o no. Pero sí tenemos un 80% significativo que dice que definitivamente hay un riesgo que los profesionales en educación no les interese permanecer en las cooperativas, porque no tendrían oportunidad de poder aspirar a estos cuadros directivos.
Entonces, como podemos observar en este estudio, no se trata, digamos, de que vayamos a irnos a un extremo en donde digamos que la normativa es mala, que la normativa más bien restringe. No se trata de eso, se trata más bien de tomar o considerar que la regulación, lo que la normativa, su jefe nos pide, es efectivamente sí tener un control. Lo que sucede es que este control no debería ser tan restrictivo, porque por un lado tenemos a los docentes con una formación que generalmente va muy orientada a la administración educativa y que ese nivel académico le ha permitido optar y cumplir con los requisitos que se exigen para integrar estos diferentes órganos directivos en estas cooperativas de ahorro y crédito. Y ahora con esta normativa, SUGEF 416 y 1522, se exige un mayor nivel. Entonces, aquí lo importante es que tratemos de integrar estos dos elementos. La parte formativa, ¿verdad? También la flexibilización en las normas que permitan siempre el acceso de este perfil de profesionales en educación que puedan aspirar a estos puestos sin necesidad de que tengan que volver a la universidad, ¿verdad? A tener que sacar un posgrado en economía, como se está pidiendo ahora, o en administración, con énfasis en finanzas, o en proyectos. Más bien aquí lo importante sería tratar de elaborar programas que pueden ir acompañados por las diferentes comisiones que tienen estas cooperativas en educación y desarrollar programas cortos que permitan precisamente formar a estas personas en aquellas áreas donde CONACYT está exigiendo un mayor nivel. Ese sería el gran reto que tendríamos quienes estamos formando parte de esos consejos de administración en las cooperativas de ahorro y crédito. Muchísimas gracias.